Y 20 minutos. Aquí en el rumbo de la tarde recibimos al amigo, colega, comunicador, dirigente político, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y además uno de los integrantes de los espacios que se hacen acá, ¿no? Sí. Señores, Domingo Jiménez está con nosotros. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, doctor Nieves. Saludo a todos. Andrés, Páez, a todos. Mi hijo Ernesto, que me acompaña acá. Ernesto está aquí, Ernesto está acompañando. Argeni, mi amigo de muchos años. ¿Tú conoces la candidata o el candidato que acompañará a Leonel Fernández? Oye, pero déjalo que salude. Nosotros estamos. Déjalo que salude. Nosotros estamos, miren, tuvimos reunión anoche de la dirección política, que es el equivalente al comité político del PLD en términos orgánicos. Y anoche el presidente Fernández, que encabezó esa reunión, no soltó prendas. En lo más que nada. No Pero soltó es femenina, ¿verdad? Entre nosotros hay un consenso de que ojalá sea una compañera. Sí, porque ojalá. A falta de panca, ¿sabes? Ajá. Pero tú pero eso es un dicho. Pero qué barbaridad. No, que como tú entiendes. Que como la cuestión. No, ese es veneno. Mira, ¿cómo tú evalúas, tanto como dirigente político, como amigo de ellos, cómo tú evalúas esa, cómo le podría definir, Andrés, esa ubicuidad, ¿no? Entre de la candidatura de Leonel y Margarita? Eso sí es difícil de definir. Esa presión, ¿con qué presión yo podía situar eso? No, es una paradoja. Lo menos que es paradojal. Porque tú dices, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú lo evalúas, Domingo? Pero vamos a llevarlo mal paso. Bueno, es verdad, Domingo. Bueno. Muy rápido. Saludos de política, no de alcoba. Este fue peor. Saludo a todas las oyentes y a los oyentes de Rumbo de la Tarde. Yo soy uno de ellos. Lo único que ahora estoy acá, ¿verdad? Sí. Pero siendo parte del programa. Gracias, muy puntuales. Me dijeron a las 4:20 empieza la entrevista y justo a las 4:20 empezó la entrevista. Páez sabe de mi relación de amistad con esa pareja y sabe de lo profundo y sincero de mi relación con Margarita Cedeño. No había querido, justamente hasta esta mañana que estuve en el Telematutino 11, no había querido abordar el tema precisamente porque ella es la esposa de mi amigo y líder, el presidente Leonel Fernández, y ella, la relación nuestra de más de 20 años, no había querido abordar el tema. Sin embargo, a partir de su entrevista con el buen amigo Pablo Maquines, dije, bueno, pues ya Margarita entró en un terreno de dar declaraciones, informaciones, que al parecer sencillamente ella ha sido sorprendida en su buena fe, engañada totalmente. Porque parte de las cosas que ha dicho y las revelaciones que ha hecho no se corresponden con la verdad, y no digo que porque ella es profeso esté mintiendo, nada que ver, sino porque parece ser que en la perversidad que caracteriza a los actores que le rodean y que ella ha mencionado, parece ser que le han mentido y ella compró la mentira y la dio a conocer. A partir de la entrevista con Pablo Maquines he decidido abordar el tema públicamente. Creo que Margarita se equivocó. Tomó una decisión política totalmente errada. Y que habíamos querido prever, evitar, porque tuve intercambio con ella antes de producirse el día 24 de febrero el anuncio de su candidatura vicepresidencial. 3 días antes como amigo entendí que me asistía el derecho de exponerle a qué se arriesgaba y cuánto me duele decir que tuve razón y que qué pena que no me hizo caso, porque por primera vez se deteriora públicamente la imagen de mi amiga Margarita Cedeño, y todo por una decisión
definitivamente desacertada. De hecho, y aquí tengo a mi izquierda a un admirado hombre de este país, admirado por nosotros también, por lo que hasta ahora ha sido su trayectoria. El día que se desdiga sus palabras de su conducta, bueno, pues hasta ese día le admiramos. Pero el doctor Nieves, de lo que puede uno decir, lo valoramos no por lo que dice, y lo que dice bueno la mayoría de las veces, sino por cómo ha actuado y cómo se preserva fiel a lo que habla. Por la característica del doctor Nieves, y esto que acabo de decir, le envié a Margarita vía WhatsApp, le envié un comentario de unos 7 minutos que está en YouTube. Un audio. Sí, un audio, escrito. Comentario, no, un comentario que usted hiciera, y se lo hice llegar con una opinión al respecto. Porque está sacado está sacado el fragmento de los 7 minutos. Se lo remití por WhatsApp, y entonces ahí le hice un comentario que empezaba diciendo: esto era lo que yo no quería para ti. Entonces, Paet, la respuesta a la pregunta de que cómo evalúo lo que el doctor Andrés L. Mateo llama paradójico, ¿cómo lo evalúo? Como un error, una equivocación, que duele más, y que se valora de manera inexplicable, porque hay gente que me dice, conociendo mi relación con ella, pero Domingo, ¿y qué le pasó? Duele más, porque al lado de quien está como compañera de boleta ahora, es el resultado de un proceso espurio, fraudulento, y quien ella está acompañando como compañera de boleta es un fraude muy lastimoso. Yo quería preguntarte, Margarita tiene 18 años en el poder, 12 como primera dama y 4 como vicepresidente de la República. 8 como vicepresidenta. Y 8 como vicepresidenta. Son 20. Son 20 años. Son 20. Obviamente una persona que ha estado tantos años en una zona de confort como esa, se contamina, tiene adicción, no quiere salir de esa zona de confort. No estaremos ante un caso de vinculación obsesiva con el confort del poder, puesto que son demasiados años continuos, los cuales de alguna manera mellan la personalidad de las personas, se hacen insensibles. El poder, decía un pensador, tiende siempre a desconfigurar al sujeto, pero el poder absoluto lo desconfigura más, y si es prolongado en el tiempo y en el espacio, todavía más. No estaremos frente a esa pretensión, esa vocación de eternidad que caracteriza la historia dominicana de los gobernantes. No, pero primero, y discúlpeme, porque es una pregunta y la hace en un contexto en que digo, es el resultado del error de esta decisión, por eso existe hoy esa pregunta, que la pone en cuestionamiento. Porque hay que decir que es chocante lo que está pasando. Claro, uno quiere atenuarlo, atemperarlo, disminuirlo por no agredirla como dama. Sí. Pero esto que está pasando es chocante, Domingo. En el fondo uno dice, pero ven, acá hay los hijos y la familia, y lo de aquel lado y lo de este lado. O sea, es un asunto que es paradojal, como dice Andrés. Sí, ahí está parte de la brillantez de sus palabras y del comentario que yo no lo hice con ánimo de herir, para nada. Lo vi, me di cuenta. Análisis seco, ¿no? Se puede percibir, usted hasta se cuidó y dijo, no estoy haciendo juicio de valor. No, jamás. Sino que se refirió a lo que Pleyanov dice debe conocer un dirigente político, que es la estructura de su sociedad, la composición social de su sociedad, lo psicosocial que puede en un momento determinado influir positiva o negativamente en una decisión de un dirigente político. Mire, eso es pero así. Eso es así. Yo puedo aparecer mañana hasta que robé en un banco, pero yo no le puedo salir a mi familia con un saco de cocaína, porque que no. ¿Usted entiende? Eso no. Totalmente. Hay como unos límites. Ni a su familia ni a sus amigos. No, y a mis amigos. Exacto, ni a sus amigos. No, pero es que domingo de que iba visitándome a Najayo porque me hallaron con un saco de arroz, de cocaína. De cocaína. Es que no, tú dices, inimaginable. Tú dices que no, o está loco. Ya. Pero me muero o busco a Héctor Guerrero. Qué barbaridad. No, pero claro. En el contexto que Andrés
el doctor Andrés L. Mateo hace la pregunta. Yo diría que no. Ese criterio al que usted de una u otra manera hace referencia de Lord Ashton sobre la naturaleza de cuando usted está ejerciendo el poder que tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente, yo no la ubicaría dentro de ese criterio de Lord Ashton, no, porque conozco a Margarita. Margarita, así como su nombre, Margarita es una flor sensible, realmente. Y todo esto que está pasando con ella ahora mismo, a quienes le queremos, la valoramos y le conocemos a profundidad, lo que es su esencia, esa sensibilidad que le ha caracterizado toda la vida, para nosotros, esto que está aconteciendo con ella es verdaderamente lastimoso. Aparece por primera vez, y lo destacaba también nuestro amigo Ricardo Nieves, aparece por primera vez debajo de los 40 puntos como favorabilidad que el pueblo le colocaba a la par en un momento del presidente Medina, cuando era el súper más popular de todos los presidentes, con un 99.99%, y aparecía ahí a la par, y por encima de su esposo y todo. Bueno, pues esta decisión es la debacle. Y tengo que decir que me refiero también al tema, porque no es cierto, y como este programa ha tenido en tan poco tiempo un impacto definitivamente contundente en la audiencia nacional y de la diáspora, debo decir, totalmente falso totalmente, que al equipo político de Leonel Fernández en el proyecto Leonel 2020 dentro del PLD, el equipo de Danilo Medina propusiera a Margarita como alternativa del Usted está diciendo algo que es de primera plana. Totalmente falso. Es falso que fuera propuesta por el equipo de Danilo Medina como para zanjar la diferencia como candidato a presidente. Totalmente falso. Eso nunca existió y por eso he dicho que ella se dejó sorprender en su buena fe. Porque lo más probable es que la perversidad que caracteriza a ese equipo que dirige el presidente Danilo Medina, le haya dicho el danilismo, le hayan dicho eso y ella lo compró. Es lo más probable. A mí me lució postizo eso, o sea, como que no pegaba, como que eso no adecuaba la realidad. Pero si él quería porque eso hubiese trascendido. Pero ¿por qué no es la candidata entonces? Lógico. ¿Por qué no lo es? Sí, porque ahí hubiese pudo serlo. Puesto por él. Anulaba ahí mismo. Ya, sencillamente. Entonces, debe reflexionar eso. Después del proceso, ¿no? No quiero decir antes de... En el medio de la refriega y del conflicto, cuando ya alcanzó su punto máximo. No, porque entonces, acuérdate que se hizo una interna, las primarias. No, pero estoy hablando antes de la... Porque el conflicto viene desde antes. No, porque el veneno está... Si me atengo a la lógica de Domingo Jiménez, el veneno está en que le están diciendo a ella... Por la ambición de... Sí, pero para tirarle ese veneno. Es lo que le están tirando. Le están tirando otro veneno arriba del esposo. Eso es. Eso es. O sea, no podía competir en la interna porque en la interna competía el esposo. Entra el paréntesis ahí. A propósito de lo que señala Domingo. ¿Qué dirán la familia cercana y los hijos sin que uno intervenga en su dignidad? Concho, pero... Y le hicieron eso a mami. ¿Usted entiende? Lo que genera, el veneno que genera esto, el cianuro que genera esto. Es muy pequeña. Pero es totalmente falso. Es totalmente falso. Eso no aconteció nunca, absolutamente nunca. Y la verdad es que el presidente Danilo Medina, su intención era la de volver a ser candidato. Esa fue su intención. Eso es todo. No tuvo plan B. Nunca hubo un plan B. Nunca. Desde que llegó en el... Es más, voy a revelar algo que nos confió un miembro del entorno. Si no más cercano, si no 1A, se puede decir 1B. Que ellos, en momento de la campaña del 12, ellos decían, ay si nos deja llegar, refiriéndose a Leonel. En el 12. En el 12. Con un Leonel tirado a la calle. En los días previos a la elección. En los días previos a la elección. Ay, si nos deja llegar. Y lo que se habla es que ese equipo llegó con la intención clara y definida de perpetuarse en el poder, de no entregar el poder. Danilo Medina siempre tuvo en su cabeza, aunque engañó
a su propio entorno cercano, lo engañó en ese sentido a muchos de ellos, como al senador de Monteplata, que se llegó a jurar y a perjurar que Danilo Medina no iba a procurar una modificación a la Constitución. Pero lo propio el secretario general del PLD ponía a su cabeza que el Danilo que él conocía no iba a hacer eso. Y lo hacía de manera sincera. Es más, 2 de sus comunicadores cercanos, de su equipo hasta de estrategia de comunicación, que recorrieron el país y fueron a Europa, a los Estados Unidos, haciendo charlas de por qué ese hombre debía ser presidente de este país, y que se opusieron radicalmente a la reelección del presidente Leonel Fernández. Esos 2 comunicadores también se fueron con el amague de Danilo Medina, como decimos los que jugamos basquetbol. Se fueron con el amague. ¿Y sabe lo que decían esos 2? Que Danilo Medina no iba a decepcionar ni a matar la fe del pueblo, que había vuelto a creer en un político, que Danilo no iba a buscar la reforma. O sea, el hombre engañó a todo el mundo. Me lo dijo uno de ellos en encuesta a mí, personalmente. Me dijo, no, eso no va a pasar. Así es. Él no va a traicionar la fe del pueblo. No. Me lo dijo mi amigo, el más pequeño. Y hubo uno que yo lo aprecio mucho. Bueno, y el más grande dijo, si Danilo hace eso, mataría para siempre la fe del pueblo dominicano en los políticos. Domingo, espérate, Domingo, porque tú no eres que va a monopolizar esta entrevista. No, déjate de ser fafa hoy. Mire, señor Jiménez. Sí. Ese trance que vivió y que hoy afecta al PLD es insalvable. Claro. O sea, Leonel ya no hay forma de que... ¿Por qué la política da tantos giros? Y la política no tiene sumas que sean definitivas. Y en América Latina hemos visto tantas cosas. Sí. Yo vi ahora en Uruguay, con la victoria de la calle Pou, cómo él se reconcilió con gente que tenían 150 años como partido dividido, el Colorado y el Nacional. Una cosa increíble lo que pasó allí. ¿Usted cree que eso es insalvable? Mire, la primera expresión política de la República Dominicana antes de ser república, pero que es la génesis de la república, es la fundada por un joven de 25 años en 1938. 1838. En 1838, ese joven de 25 años fundó la Trinitaria con un juramento noble y muy puro, que dejaba ver cuál era la esencia del Estado que querían crear. Eso luego, por persecución, se tuvo que convertir en la filantrópica. Pero resulta que... Para mí es una de las jugadas más inteligentes, así es, y límpida de la historia de América Latina. De América Latina. Sí, sin duda. El pasa es que no le dan el tono porque somos pedacitos de isla, pero lo que hizo Duarte no tiene comparación. Así es. Bueno, pues Juan Bosch, duartiano, y me perdonan ahora el criterio que voy, la afirmación que voy a decir, pero que es muy mía como discípulo y admirador de este hombre. Para mí Juan Bosch es el más ilustre de los dominicanos después de Juan Pablo Duarte. Y cuando Juan Bosch en 1973, no el 22 de enero de 1939 en Cuba, no, que funda el PRD, no. El PRD fue una expresión política surge para combatir la dictadura. Y Juan Bosch, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y Juan Bosch, cuando sale del PRD, en aquel noviembre de 1973, 18 de noviembre, Juan Bosch dice: el PRD cumplió su ciclo histórico, no se equivocó. Funda el PLD. ¿Ustedes saben cómo que lo veo yo? Lo veo como el rescate de las ideas patrióticas, independentistas de los jóvenes trinitarios, adaptado a su realidad de unos 150 años después. Bueno, pues cumplió su ciclo. Pues el PLD, al apoderarse de él, un grupo que niega la esencia del ideario bochista, del pensamiento bochista, se apodera del partido según llega a la dirección del Estado, del gobierno, y entonces
lleva al Partido de la Liberación Dominicana a la más terrible degradación que pudiera haber. Ese PLD de hoy no es el PLD que fundó Juan Bosch, no tiene para nada la esencia. Ese partido es hoy atrapado por un discípulo no correcto de Juan Bosch llamado Danilo Medina, que por antonomasia llevaba en la sangre la contradicción de lo que Juan Bosch expresaba. Juan Bosch decía que el grupismo era totalmente pernicioso, Andrés L. Mateo, para una organización política como esa, y eso era Danilo Medina. El PLD cumplió su ciclo histórico y mi esperanza es que Fuerza del Pueblo, a partir de su primer congreso en octubre de este año 2020, inicie un proceso de rescate de las esencias del ideario bochista. ¿Y cuál es la situación de Leonel Fernández en este momento? Su liderazgo, sus posibilidades. Hay una ruptura, y esa ruptura supone reemprender un camino que no siempre es exitoso, que es pedregoso, que hay muchas dificultades. Bosch lo hizo con el PRD y remontó de alguna manera las dificultades. Leonel Fernández estará en ese mismo tránsito de remontar todas las dificultades que se derivan de ese tipo de ruptura. Es un contexto totalmente diferente el que enfrenta el presidente Leonel Fernández. Lo primero es, Andrés, que nos ha tocado iniciar la construcción de un partido en un momento electoral. Eso nos pone en una condición verdaderamente complicada, difícil, muy difícil. Fíjense cómo hemos tenido que ir a la par, desarrollando estrategias electorales que inclusive contravienen con lo que pensamos hacer con Fuerza del Pueblo como organización política, porque la sensibilidad de un periodo electoral es tan elevada, tan determinante, que uno tiene que saber cada paso cómo lo mide en cuanto al accionar político. Y el presidente Fernández, sí puedo decir algo, por lo que hemos hablado, por lo que discutimos previo al 20 de octubre, cuando él anuncia la salida del PLD. El presidente Fernández tiene muy claro cuál debe ser su papel en este momento de la historia. El que crea que Leonel está enfocado en ser presidente de la República y hace análisis sobre la base de esa premisa va a equivocarse en la conclusión del mismo. Lo puede formular como hipótesis, pero va a estar fundamentado en una premisa falsa y se van a equivocar. Ahora mismo, Leonel Fernández, independientemente, Andrés, de la evolución que tenga esta decisión de él, hasta dónde llegue, conjuntamente con nosotros, independientemente del resultado, sí tiene claro cuál es el papel que le demanda la historia en este momento. Por eso su lucha. Primero, la advertencia de aquel 25 de mayo, lunes 25 de mayo del año 2015, con el primer intento de modificación constitucional. La advertencia de que había que frenar en ese momento lo que podía ser el Trujillo del siglo XXI. Y segundo, con la lucha que libró encabezando un sentimiento nacional, el de que la Constitución no se volviera a tocar ahora en el año 2019. Eso sí puedo decir, Andrés, que tenemos claro, y que él, como guía y líder de nosotros en este momento, tiene claro que el camino es el de preservar la democracia y fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana, evitando un régimen que desde ya es autoritario, pero que no queremos que llegue al totalitarismo o a la dictadura. Domingo, Bautas Rojas, hablando a nombre de la Fuerza del Pueblo, previo a las elecciones de febrero pasado, a las frustradas elecciones municipales de febrero, sí, dijo que la Fuerza del Pueblo iba de alguna manera a permitir que en determinadas demarcaciones la militancia votara por el candidato alcalde o los candidatos municipales que entendieran.
¿Se mantiene esa posición para las elecciones del próximo domingo? Para el 16 de febrero, donde el sentimiento PLDista se iba a expresar de manera unitaria, esos candidatos estaban prácticamente garantizados para el 16 de febrero. Y no quiero estar en detalle de ninguno de ellos, aunque podría citarlos a todos. Cuando hablo del sentimiento PLDista se iba a expresar unitario, era porque el PLD y Fuerza del Pueblo pues votarían el 16 de febrero por esos candidatos. Hoy yo no puedo decir que eso será así, que se expresará así. Por el solo hecho, Páez, de que el proceso de repudio, la expresión de desprecio que se está dando en este momento contra la sigla PLD, que yo le digo partido, lo que diga Danilo, porque ese no es el PLD de vos, ese es el partido danilista. Y ellos lo saben, que ahí nadie va a hacer algo que no sea lo que significa la acróstica? Partido, lo que diga Danilo, PLD. Ese es el PLD de hoy. Entonces, el pueblo rechaza abrumadoramente eso. Hay un desprecio, lo que le pasó a Nelson Guillén, por Dios, ayer en San Cristóbal. ¿Qué le pasó brevemente? No, él salió a hacer campaña. Sí. Prácticamente cada calle por donde pasó, la gente salía a tocarle y a decirle para afuera que van y a tocarle carrero. Casi a unanimidad, señores, algo verdaderamente terrible. Domingo, hay un desprecio ya sobre esa parte contra las siglas PLD. ¿Cómo están los números que ustedes valoran, manejan y con los que trabajan para medir no solo la situación de ustedes, sino el panorama completo? ¿Cómo está? El panorama completo. Ahora mismo, no, le voy a decir, hay manipulación y usted lo sabe. Claro que sí. Usted lo sabe. La dictadura perfecta nos enseña de cómo se maneja y se manipula pues la opinión pública y cómo se maneja a los pueblos y se le distorsionan las verdades. Y lo que está ahora mismo es la siguiente situación. La burbuja que se creó a partir del 16, que todavía dura, de rechazo y de desprecio, ha llevado al actual gobierno, al régimen que tenemos y a su candidato, el Penco. La realidad es que se cayó el partido como partido. Es verdad que hoy el PRM está por encima del PLD y hoy Leonel está por encima del candidato del gobierno en segundo lugar. Esa es la realidad. Domingo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos y por responder, ¿no? Estas interrogantes, la de Domingo, que siempre vienen como enmascaradas, ¿no? Con un cascarón venenoso, ¿no? Domingo Páez. Sí, esa misma. No te lo van a creer. Y gracias por... Sobre todo yo, ¿verdad? Que no. Sí, no, él ha dado un giro. ¿Usted no se ha dado cuenta? No, yo lo conozco. Sí, ha dado un giro copernicano. Yo conozco. Se ha radicalizado. Yo conozco a ese hombre desde antes de él y yo tener las canas que hoy exhibimos. Domingo tiene 28 años en el PLD. ¿Más? Mucho más. ¿Y por qué Domingo no es rico? Mucho más. ¿Por qué Domingo no es rico? Porque es igual que yo. Pobre. Porque somos de la misma escuela. Domingo, gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Nieves. Usted ha crecido mucho como político. Gracias, doctor Nieves. Muchas gracias. Tiene un discurso ensamblado, ¿no? Pulido. Gracias, doctor. Eso es un que venga de usted es un crecimiento. Es un reconocimiento. Porque yo recuerdo hace 15 años, ¿no? En la Z. Ha sido buen vocero. No, pero Domingo está pulido ahora. Está pulido. Bueno, es construir. La madurez, el tiempo, la intelectualidad, los años. Mientras otros como el que se sienta ahí. Bueno. Tiene que se sienta ahí. Bueno. Para atrás que van. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.